Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a enriquecer el tema que tanto estamos explorando en relación con los consumidores. Hoy, agregar valor a partir del conocimiento que nos da la teoría sobre el pronóstico en ventas. Es interesante porque leyendo todo el material que está disponible en función de cómo hacer pronósticos, lo podemos todos y todas retrotraer a nuestra vida personal. Eh, Quisiera empezar con esta afirmación y sé que ustedes van a coincidir conmigo, y es que antes de lanzarnos al abismo, antes de exponernos a una meta, antes de iniciar un nuevo proyecto, siempre hay que explorar cómo está el entorno. No podemos suponer que, por ejemplo, cuando vamos para un viaje, el clima va a estar de determinada manera. Siempre va a ser necesario indagar un poquito más sobre, obtener más bien información sobre lo que posiblemente vayamos a encontrarnos en el futuro. Y esto principalmente para llevar a un bien, a un final feliz, ¿verdad? Lo que vayamos a hacer de previo para asegurarnos con esa información siempre va a buscar un éxito en lo que el esfuerzo que estemos haciendo. Me gusta compararlo con el tema de los viajes, pero también es muy sencillo, la teoría lo compara, hacer pronósticos en ventas se parece mucho al clima, o sea, a planear, hacer nuestro planeamiento en función del clima. Siempre hay que estar leyendo el entorno, hablando con gente experta para poder dar el paso en temas de generar marketing, mercadeo y, por supuesto, dar el paso a gestionar las ventas. Hay un paso que no podemos obviar en este aprendizaje y es reiterativo en toda la literatura que se encuentra, y es que el pronóstico en ventas y la planeación son hermanos. Me gusta esta afirmación porque yo en lo personal lo viví en mis 21 años de experiencia trabajando en banca, en la parte de en una oficina que planificaba la estrategia de comunicación de entidades financieras. Cualquiera podía decir que el tipo de pronósticos o el tipo de sobre la venta que hacíamos nosotros, que básicamente la venta que hacíamos era mensajes, ¿verdad? Para mejorar la imagen de las instituciones, si lo quisiéramos ver como un producto. No podía la comunicación ni el plan de trabajo que hacíamos en el área mía es estar desvinculado para nada de la planeación estratégica de la organización. Entonces, quisiera partir con un ejemplo muy concreto del por qué estas dos cosas tienen que ir de la mano. Y bueno, si yo les comento que yo trabajé en un banco, el fin último de una entidad bancaria, independientemente del área en donde uno se encuentre, el banco en sí, el objetivo general es generar negocio, generar venta de productos, y luego se nutre de la información que otras áreas del negocio pues le van aportando para poder llegar a ese objetivo. Se parte, y es un hecho, de que se parte de que quien tiene la veleta, ¿verdad? Viendo a ver cómo está el clima y viendo a ver hacia dónde la empresa puede vender, siempre se parte de que es el área de ventas y marketing el que está dando el norte. Muy bien. Sin embargo, cuando la empresa en su junta directiva toma ciertas decisiones y decir vamos para allá, entonces las áreas tenemos que ajustarnos en ese objetivo macro e ir bajando en las diferentes áreas los objetivos específicos para lograr ese gran objetivo. Una entidad bancaria, el Banco Nacional, tiene su visión que es satisfacer las necesidades de la mayor cantidad de clientes, ¿verdad? Las necesidades financieras. Entonces uno diría, bueno, desde comunicación, desde el área de comunicación, ¿cómo voy yo a generar objetivos para ir cumpliendo esa visión que la entidad quiere? En ese trabajo, pues intervienen no solamente en mi equipo de trabajo, que eran comunicadores, sino también administradores
y personas que trabajan en el área de planificación. Entonces, nos decían cuál es su plan de trabajo para lograr este objetivo, cuál es su planeamiento, y en función de esto, dígame usted cuánto nos va a costar a la organización el plan de trabajo que usted está haciendo. Entonces, desglosábamos las actividades en función de ese objetivo, cada una de las actividades enfocada en la parte de relaciones con públicos de interés, en donde los consumidores eran uno de los públicos de interés. Y en función de algunos hallazgos que de comunicación habíamos tenido con respecto a ese acercamiento que la entidad estaba teniendo con sus públicos. Se desglosa la temática, la gran temática, el uso de recursos, y luego se establece un pronóstico en ventas, en financiero, ¿verdad? Un pronóstico financiero que es para poder llegar a utilizarlo en función de ese objetivo institucional, pero ya aterrizado los objetivos en comunicación. Bueno, ese trabajo que podía hacer pensar en pronósticos, ¿verdad? Siempre la planeación en el área de comunicación la hacíamos anual, a pesar de que la planeación a nivel de la organización estaba hecho entre 4 a 6 años. Cada área, año a año, tenía que ir trabajando el tema. Teníamos que estar muy atentos al entorno por cambios políticos, por cambios económicos, y entonces la entidad daba un viraje y nosotros en la comunicación teníamos que estar dando un viraje. Entonces, solos tampoco podíamos hacer las cosas, teníamos que estar consultando algunos expertos a nivel de economía y también hablando con los consumidores, con los públicos de interés que nos interesaban para saber hacia dónde dirigir nuestra etapa de pronóstico financiero y de tareas para conseguir el objetivo macro de la institución. Entonces, desde cualquier lado en donde lo estemos o queramos estarlo viendo, la planeación y los pronósticos en generación de ventas desde cualquier área no pueden estar desvinculados. Son hermanitos inseparables. Ok, muy bien, entonces antes de salir a la venta, y aquí voy a ir a otro ejemplo bastante gráfico que me gusta comentarlo, eh, cuando uno va a una actividad dedicada a conseguir un determinado objetivo, antes tiene que prepararse y antes de prepararse saber cómo va a estar ese clima hacia donde yo me voy a dirigir. Voy a recurrir acá a otro ejemplo para que también entendamos que si quisiéramos estructurar un tema de la importancia del pronóstico en la generación de ventas, podemos retrotraerlo a situaciones particulares y personales. Y lo voy a traer acá en uno de los ejemplos. Una de mis labores como estratega en comunicación de entidades financieras era resguardar la imagen, ir a representar a la institución, ser vocera y dar charlas en función de evidentemente la línea del negocio de la entidad financiera para acercarnos a los públicos de interés. Entonces, cada vez que me tocaba y me correspondía ir a algún evento, antes de ir al lugar, yo necesitaba medir ese clima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, yo podía finalmente estimar cómo iba a terminar ese encuentro, ¿verdad? Entonces, cito el ejemplo de que cuando me dedicaba a ir a un auditorio donde habían 100 personas a hacer una exposición sobre el impacto que hacía la entidad financiera en materia de sostenibilidad, para citar un ejemplo, yo necesitaba primero, antes de todo, saber a dónde iba. O sea, era un hotel, era un lugar, una cámara de algún gremio del sector productivo, o era una sala de reuniones. ¿A dónde iba yo? Después, ¿con quién me iba a encontrar? ¿Eran solo hombres? ¿Eran personas de cierta edad? Eso era importante, son elementos para poder pronosticar el éxito del mensaje que yo llevaba. Además, ¿cómo voy a ir yo para enfrentar el objetivo a este lugar? Ven qué interesante, porque son elementos de preparación. Sin embargo, esa preparación yo la hago en función de cómo voy a pronosticar, o sea, que estoy pronosticando hacia el objetivo donde yo quiero llegar. Si yo no tengo esa información, si yo no conozco eso, entonces mi manera de proyectar el mensaje se ve afectado. Y les cito un ejemplo. Si yo me visto para ir a una mesa de reuniones en donde
lo que se me va a ver es el cuerpo. Entonces, yo generalmente voy en saco y pantalón o en agua. Pero esa decisión de si llevo ropa, pantalón o si llevo en agua, se puede ver afectada si, por ejemplo, sin conocer el lugar, me va a tocar ir a un auditorio con cierta altura y voy a tener gente en la primera fila. Eso significa que la información que tengo que tener me va a ayudar a estar cómoda a la hora de proyectar una imagen, a la hora de vender el mensaje que yo estoy vendiendo. Entonces, la forma en la que yo voy vestida ya me dice, me da seguridad a la hora de desenvolverme. Lo mismo si voy a estar en una reunión en donde voy a encontrarme con personas de cierta edad. Eso me dice que en el mensaje yo puedo intercalar ejemplos que les sean cercanas a estas personas. Y tener cuidado cuando hay temas de género, ¿verdad? Si hay qué tipo de personas son las que están ahí, son solo hombres, son solo mujeres, o le voy a hablar a un público diverso. Eso también me permite prepararme para que el mensaje sea efectivo. Estas cosas las pasamos a diario, pero entonces me gusta ligarlas porque es una manera fácil para entender que hacia dónde nos lleva un pronóstico. El pronóstico nos permite prepararnos, nos permite proyectar un resultado determinado. En ventas se corre mucho el riesgo de que esos pronósticos probablemente no son generalmente exitosos. Pero ya vamos a ver cuáles son algunas de las recomendaciones para que cada vez nos acerquemos más a esto. Ok, a esto era lo que quería llegar. Entonces, ¿cuándo se puede decir que un trabajo, una metodología determinada es exitosa en materia de ventas? La teoría habla de diferentes métodos, de diferentes técnicas, y lo que se sugiere es utilizar una mezcla de ellos para aproximarse cada vez más a ese objetivo que se quiere lograr. A mí me gusta utilizar este ejemplo, me pareció muy oportuno utilizarlo cuando uno va a exponerse aquí en Costa Rica por ejemplo, con que es un clima bastante cambiante, muy lluvioso en invierno, pero bueno, en realidad sabemos lo que es estar caminando bajo la lluvia, bajo grandes tormentas. Y bueno, me gusta ponerles el ejemplo de qué significa para mí hacer un pronóstico. Bueno, entonces sabemos que si vamos a andar caminando, no andamos en automóvil y está el momento muy lluvioso, como estamos ahorita, entonces, ¿por qué no lo vestimos botas de hule, verdad? Igual, utilizar el paraguas y va a depender si queremos o no queremos utilizar la capa, pero lo voy a relacionar estos tres elementos que nos protegen del clima con lo que sugiere la teoría en pronósticos de ventas. Entonces, las botas vienen a ser algo que yo tengo dentro de la organización y del cual puedo valerme para poder tener éxito en ese pronóstico. Hay expertos en las diferentes áreas de la organización, como el área legal, como el área financiera o como el área de recursos humanos, que muchas veces vienen a aportar esa voz experta para ir proyectando, pronosticando cómo van a ser las ventas en una organización. Y cualquiera diría, bueno, qué interesante, porque un experto en recursos humanos. Bueno, porque probablemente dentro de la organización, el área de recursos humanos, puedan tener expertos que hayan hecho ejercicios de reclutamiento en determinados picos de la organización de venta. Cómo nos fue en determinado momento que la entidad, para seguir con el ejemplo de los bancos, cómo les fue a la entidad financiera cuando decidimos lanzar un producto masivo de crédito. Tuvimos que contratar tantas personas, fue efectiva esa contratación, ¿dónde están esas personas ahora? Bueno, la persona experta en recursos humanos que nos ayudó a reclutar personal para colocar ese producto puede convertirse en esa voz experta y trabajar en una mesa interdisciplinaria para aportar información. Entonces, esas botas yo les llamo la voz experta dentro de la organización. Eso no significa que haya otras voces expertas, porque hay metodologías también que sugieren que vayamos afuera a consultar esas voces expertas, ¿verdad? La capa, ¿qué viene a significar? Algo que también está en la organización, pero está dentro de la organización como una decisión estratégica para comprar o utilizar metodologías, métricas, instrumentos de medición estadística que nos van a servir de apoyo
a la parte de planeación de ventas, a la parte en general de la organización para tomar esas decisiones de pronosticar. Hay muchas herramientas y vamos a ver algunas más adelante. Y el paraguas, bueno, el contexto también importa. No podemos centrarnos en mirar lo que dicen o escuchar solamente lo que dicen las personas dentro de la organización, que es muy importante, porque fueron los que vivieron el proceso de ventas en años anteriores. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el contexto? Entonces, yo el paraguas lo voy a utilizar en un proceso para protegerme del clima. El paraguas es importante porque simboliza esa protección que en la decisión que vayamos a hacer en un equipo de ventas, tiene que tomar para irse a enfrentar efectivamente al que suceda en el entorno. Entonces, ese paraguas me dice que tengo que prestarle atención a un contexto a nivel global, económico y político, que está pasando en la economía y en la política de otros países, incluso con los que comerciamos. ¿Podría un evento determinado, por ejemplo, de carácter ecológico o de carácter legal afectar las ventas mías este año? Entonces, esa información que se esté dando, por ejemplo, en organismos internacionales, organismos multinacionales, esa información viene a alinear los otros elementos que hemos estado o las otras acciones que hemos estado haciendo en materia de pronosticar. El paraguas simboliza ese análisis que tenemos que hacer en el contexto global y también del sector nuestro. Si somos, como VAT, una empresa que produce cigarrillos, entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel de empresas del sector a nivel mundial, en la legislación, en el consumo, ¿verdad? A nivel, si somos una empresa de consumo de productos masivos o de ventas de comida rápida, qué le está pasando a las personas en este año de pandemia. Ya vamos también con un ejemplo de estos. Entonces, estos tres elementos nos sirven para hacer esa relación sobre cuáles son las técnicas que existen para empezar a crear un pronóstico antes de salir a la lluvia. Ok, la teoría nos habla de métodos de carácter cualitativo y métodos de carácter cuantitativo, que tiene mucha relación con el tema de las botas y de la capa, ¿verdad? Que me gusta, que es un elemento que no podemos despreciar y que lo establece la teoría como una muy buena opción para esto. Dentro de los métodos cuantitativos, vimos en teoría, bueno, se ha leído en teoría muchos métodos que se valen de estadística, de la estadística y de análisis financieros, ¿verdad? Algunos citados son el run rate, un suavizamiento exponencial, la tasa de crecimiento y una regresión lineal. Todas estos métodos utilizan, eh, como bien decía, herramientas o más bien se valen de estadística para hacer proyecciones. Hacen un análisis de cómo estuvieron financieramente las ventas en determinado momento, el año anterior, o pueden ser métricas que hacen análisis de 5 años anteriores para hacer una prospección del otro año. Eso es muy útil. También hay otra, esas son las de regresión lineal, también de tasas de crecimiento a nivel de sector. Si yo soy una empresa, como bien lo mencionaba, que me dedico a la venta de cigarrillos, cómo estuvo la venta del sector, el consumo, para poder hacer un análisis hacia adelante de pronóstico en función de lo que yo espero vender con mis objetivos, ¿verdad? Y el tema del suavizamiento exponencial está muy relacionado con esos hitos que han ocurrido anteriormente, no sé, el mejor caso es el tema de la pandemia, ¿verdad? Para suavizar los ingresos que podría tener, si yo venía haciendo un pronóstico de tasas, de crecimiento de tasa, un elemento que ocurra en el entorno lo puede afectar, ¿verdad? Entonces, dentro de los métodos cuantitativos, entonces estamos clarísimos que lo que se sugiere es utilizar mucho la estadística, mucho el análisis financiero, pero con proyecciones de probabilidad, ¿verdad? De estadística. Y luego tenemos los métodos cualitativos que les mencionaba, en donde ahí se utiliza mucho el criterio experto. Hay un método Delphi, que el método Delphi es muy utilizado y está relacionado con esos criterios, esos cuestionarios que se elaboran para personas expertas de nuestro producto, que se van utilizando las respuestas en una mesa de trabajo dentro de la organización. Esas respuestas se van pasando a otros expertos para hacer un análisis más integral
que nos pueda generar un pronóstico. Eso es puro criterio de experto. Luego hay uno propiamente de juicio, ¿verdad? Juicio de valor de experto que no es necesario compartirlo, o más bien no se comparte con la mesa de otros expertos, sino se basa solamente en expertos en el área financiera, en expertos en el área legal, para citar ejemplos, en el área ecológica. Importante la opinión, ¿verdad? Los métodos cualitativos apuntan mucho a la opinión de qué es lo que opinan nuestros vendedores, cómo les fue a nuestros vendedores con una crisis como la pandemia, qué nos tienen que decir para que cuando vayamos a hacer el pronóstico tengamos que tomar en cuenta. Siempre, todos los años, en los ciclos de ventas, después de terminar y ver los resultados, el proceso de análisis de oportunidades de mejora es riquísimo y se tiene que retrotraer cuando tenemos que pronosticar de nuevo el tema de ventas o de planificación, como bien lo explicaba yo al principio. El criterio del equipo en general de ventas, una cosa son los vendedores, otra cosa son las personas que se enfrentan a los proveedores. Todas las opiniones de nuestro equipo de ventas van a generar una información. Claro, hay que desarrollar un método, ¿verdad? Puede ser una encuesta, puede ser un cuestionario, pero sí que su opinión quede plasmada en algún instrumento para poderlo tomar muy en cuenta. Y bueno, y los análisis, por supuesto, de series en el tiempo, ¿verdad? Cómo se comportaron en los últimos 3 años tal producto, o un análisis de 10 años, o un análisis de 2 años, como vamos a tener que seguir haciendo a propósito de lo que nos ocurrió en pandemia. Entonces, hay métodos cuantitativos y métodos cualitativos que se sugiere se tienen que tomar en cuenta. Ok, la teoría habla de cómo hacer un esfuerzo de pronosticar y que sea un método exitoso. Hay 5 pasos por acá y lo voy a comentar rápidamente. Para creer que estamos haciendo lo mejor y nuestro mayor esfuerzo para pronosticar cómo van a estar las ventas, lo primero es pensar en el equipo humano que tenemos. No solamente el agente de ventas, la experiencia del agente de ventas, de la fuerza de ventas, es la que importa, sino también cómo se involucran las otras áreas. Desde la cabeza, desde la administración, desde las juntas directivas, desde los accionistas, tienen que estar involucrados en este proceso de cómo vamos a pronosticar la información que ellos tengan, cómo vamos a utilizar información de todos ellos para sentir que se están involucrando en todo el proceso. Eso hace que un pronóstico sea exitoso. Luego el proceso en sí. El proceso requiere de una metodología de análisis, como bien lo decía, el tema de análisis de oportunidad de mejora cada vez que se cierra un ciclo es importantísimo. No se puede dejar pasar. Tenemos que monitorear cómo nos fue con diferentes métricas, ¿verdad? Hay que seguir un proceso cuando estamos haciendo un pronóstico. El uso de las tecnologías no solamente es vital porque vamos a hacerlo ágil, un proceso de pronósticos, comprar algún software que nos permita hacer una lectura rápida. Entonces, la tecnología no solamente hay que verlo desde esto, sino también de que cada vez esto está cambiando. Entonces, tenemos que buscar herramientas que sean ágiles, pero que también sean bastante frescas e innovadoras para sentirnos en el ambiente de sofisticación. Y bueno, es importante también seguir el tema de la estrategia, que como bien lo decía, no solamente habla de los números, ¿verdad? De qué es qué cantidad o qué porcentaje de tasa queremos lograr en las ventas este año en función de lo que esté ocurriendo, sino basarnos en qué dicen los consumidores de nuestro producto, por qué lo consumieron, por qué no lo consumieron, ¿verdad? Ser estratega significa ir dando pasos hacia el éxito. Y bueno, no podemos olvidar el tema de la medición de los resultados. El desempeño, cuando cada año, cuando se cierra un ciclo de ventas, ese análisis siempre tiene que ser tomado en cuenta, ¿verdad? Las métricas tienen que ir en cascada. No solamente hablamos de una métrica en temas de consulta a los expertos, sino el tema de los vendedores, o bien esos análisis que cuantitativamente puede suponer empresas multinacionales como BAT o como las de comida rápida. Ok, aquí vamos a entrar un poquito ya de lo que ocurrió en temas de pandemia, porque cuando se pronostica ese éxito que tanto las empresas están buscando cuando estamos haciendo pronósticos en ventas, se puede ver alterado por situaciones
de pandemia como la que ya estamos viviendo, ¿verdad? Muchas empresas tuvieron que correr su planificación de 5 años a 6 años a ver qué es lo que estaba pasando y qué tareas tenían que ajustar en temas de objetivos estratégicos para así empezar a estructurar y bajar en los esquemas de producción y operación y ventas, ir ajustando esos objetivos. Entonces, la información que haya internamente, más evidentemente la de afuera, siempre va a ser estratégico, va a ser el punto más importante para agregarle valor a la venta. Entonces, aquí les traía 2 ejemplos de lo que ocurrió en pandemia y solo para citar, bueno, vamos a hablar de Amazon y también de Netflix, porque ellos es muy probable que hicieran una planificación o estuvieran trabajando antes del 2020 con una planificación en el largo plazo, en donde ya tenían métricas y metas específicas financieras. Pero bueno, el contexto lo que hizo fue afectar totalmente la economía mundial. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas cuando eso sucede? Bueno, es el monitoreo constante y saber ahora en adelante que este elemento de la pandemia es un riesgo empresarial. Decía, estaba el otro día en un webinar promovido por AED y decía que el Foro Económico Mundial se había dado cuenta que ahora más que nunca se convierte el análisis de riesgos empresariales en un punto vital. Capacitar hoy a los empresarios en cómo hacer análisis de riesgos los va a llevar en una línea de éxito. ¿Y por qué? Principalmente, porque el ejemplo de lo que estamos viviendo en la pandemia hizo que las empresas analizaran y se evaluaran en función de cómo estaban administrando el riesgo. Entonces, citaba el ejemplo de Amazon porque fue una de las empresas que en el 2020, aprovechando la coyuntura, habían artículos que decían que Amazon era uno de los ganadores de la pandemia. Y parece ser que así fue por la cantidad de dinero que logró en los primeros 3 meses de ganancias por el consumo que se dio a través de la plataforma, pero después, meses después de junio, hubo una divulgación fuerte de que Amazon tuvo que hacer, digamos, que prácticamente tuvo pérdidas en función de lo que había pronosticado vender, ¿verdad? Porque en el 2019 se le cayó más bien las ganancias que tuvo en el 2020, se le cayó cuando hizo resta de los costos o los gastos que tuvo que hacer para atender en pandemia a toda la gente que compró por esa cantidad de dinero exorbitante. Imagínense que este artículo decía que la compañía tendría que gastar 4.000 millones para dedicar, más bien lidiar con ese monto, porque para atender en el COVID tuvo que hacer gastos y además contratar, parece que 14.000 trabajadores más. Eso no lo tenía pronosticado, ¿verdad? Otro de los ejemplos en esta coyuntura es lo que le sucedió a Netflix, bueno, todo lo que fue plataformas de streaming, que se vieron altamente beneficiadas en una primera etapa porque hubo mucho consumo de entretenimiento a través de streaming. Y bueno, pero cualquiera podría decir, bueno, igual Netflix tuvo una ganancia bastante grande y en este ejercicio los parques, ¿verdad? Como Disney vieron reducidas todas sus ingresos, ¿verdad? Entonces aquí hubo un tema de ganadores y de perdedores. En el tema de Netflix se apunta a que lo que no se estimaba era un tema de análisis efectivamente de cantidad, de soporte, de cantidad de personas. Parece que ellos crearon 16, la oportunidad más bien de tener 16 millones de clientes más, ¿verdad? Sin embargo, requerían de una contratación grande de productores, actores, que en ese momento por pandemia, pues no podían abastecer lo que Netflix estaba ofreciendo. O sea, en este momento, que era un momento de gran auge para poder producir, por un tema de pandemia, no pudieron generar esa producción. Entonces, vean qué delicado el tema de estar preparados aún así para estos cambios, ¿verdad? Que son cambios rápidos y que tiene que la empresa adaptarse. Bueno, y para ir concluyendo, no hay una tónica de un método específico, ¿verdad? Que es con el que la empresa se tiene que casar para hacer pronósticos. No hay un único en la empresa.
Lo que sí sucede es que se tienen que tomar en cuenta estos elementos, según la teoría, para que cada vez nos vayamos acercando de una manera exitosa a los pronósticos. Entonces, tiene que ver de parte de todos los que están trabajando en la generación del negocio, de vender, tiene que haber una comprensión del entorno, de nuestro producto y en función de lo que esté ocurriendo en el entorno, lo que les hablaba del llamado que hace el Foro Económico Mundial al análisis de los riesgos. Hoy, esa comprensión de un riesgo que puede pasar por una pandemia tiene que estar metido en la organización y todos comprenderla. Tiene que estar haber un sentido de oportunidad. Cuando estamos elaborando pronósticos tenemos que ser oportunos. En estos procesos parece que las metodologías son muy lentas. Entonces, escoger una metodología que sea eficiente, ¿verdad? Hay que ser exacto y para eso significa no solamente valerse de un método, sino buscar algunos métodos que me proporcione esa exactitud cada vez más cercana a ese éxito en lo que yo voy a pronosticar para ventas. Tener información en estos procesos, la calidad y la cantidad de información es muy difícil de conseguir, eso hay que tenerlo muy claro, es un riesgo, pero entonces cada vez hace que nos convirtamos a tener un mayor olfato para escoger esa información en un momento oportuno. La flexibilidad hoy se convierte en un elemento vital por el ejemplo de todo lo que nos ocurrió en la pandemia. Hay que estar planeando y pronosticando, siempre pensando en que por cualquier cosa tenemos que ser rápidos y flexibles. Y bueno, y el personal, el tema de saber de quién nos estamos rodeando en la corporación para hacer pronósticos, cuáles son esos expertos que nos pueden ayudar a tomar decisiones, a hacer análisis rápidos y a obtener data importante para cumplir finalmente con nuestra meta y objetivo. Bueno, básicamente esto es lo que les traía para hoy, un repaso solamente para recordar que el tema de la planeación y los pronósticos van de la mano, que no existe un método único, sino que sí es bueno que toda la empresa conozca las diferentes metodologías que la entidad incluso está utilizando y bueno, tener en cuenta también que en nuestra vida personal no solamente para las grandes empresas y las pequeñas, sino incluso en nuestra vida personal, para los objetivos y metas que nos vayamos a proponer, el tema de esa lectura de cómo va a estar el clima nos obliga antes de no llevarnos de no enfermarnos ni de empaparnos, prepararnos con las botas, la sombrilla y la capa. Muchas gracias.